Si hoy es primero de mayo del 2025, esa foto que ustedes ven ahí, eso pasó hoy en La Habana, ese es en el Vedado, esa es la Plaza de la Revolución, conocida por los grandes discursos de Fidel. Ahí alrededor de esa plazoleta está el ministerio, está Palacio. Palacio está detrás del monumento que está aquí atrás. El monumento está ahí, de este lado, y detrás está el Palacio de la Revolución, hermoso. Frente a él está la Fuerza Armada y de este lado, a ver, de este lado está el muy famoso Ministerio del Interior. Y detrás del Ministerio del Interior, el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, y detrás de mí la Biblioteca Nacional. O sea, son grandes edificios. Esto es casi paseo con Boyero. La avenida Rancho Boyero está detrás de mí, por ahí se va al aeropuerto. Conecta la Universidad de La Habana con mi Cuba Bella. Mi Cuba Bella, sumida en una crisis muy compleja, porque Cuba, eh, los últimos tiempos de Cuba son muy significativos. Cuba siempre ha sido agredida, un país bloqueado, y parte de la gente que se mudó para Miami en diferentes etapas se han vuelto muy anticastristas. Hasta cuando digo anticastristas es porque dicen que eso que ustedes ven es castrismo. Yo le diría más que eso es producto de nuestra mente martiana. De América soy hijo y a ella me debo. Patria es humanidad. Si la doctrina de Martí, el pensamiento de Martí, que es el mismo que el de Fidel mismo dijo que él era el heredero de Martí, por lo tanto yo voy a la base. Fidel hace sus aportes junto con el marxismo y eso. Pero. Entonces, desde Miami ha habido grupos que han vivido toda la vida del anticastrismo. Ahora Trump les quita. De hecho, Trump, tengo entendido que terminó La Voz de las Américas. La Voz de las Américas es una estación, dicho por ellos mismos, creado para difundir y explotar a los países. Y bueno, Telemartí y Radio Martí fueron hechos precisamente para que esa foto no se vea. O sea, una radio pagada por el gobierno de los Estados Unidos, del contribuyente norteamericano, sin contar con ellos, que durante más de 20 años han estado transmitiendo en contra de Cuba, tratando de socavar un sistema que no acaban de tumbar. Cuba pasó por una... Cuba tiene un sistema, y quiero aprovechar con esto porque no... hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, nadie sabe qué cosa es el comunismo. La gente habla de Cuba y no entiende que Cuba es una dictadura. Bueno, yo les voy a decir cómo es el sistema de Cuba. Usted puede, cuando yo termine, estar de acuerdo o no conmigo. La pregunta es si es cierto o no, y la pregunta es cómo puede ser que un país en crisis donde desde diciembre no llega el gas. O sea, la gente está cocinando con electricidad y se va la luz. Y lo que le llaman la bombona, le llaman en otro lado, la balita de gas, no llegan desde diciembre en Ciudad de La Habana. Yo ni sé cómo estarán las provincias, tanto con la luz como con el gas. Porque si en Ciudad de La Habana no hay gas para cocinar. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo el pueblo se moviliza? ¿En qué cree siempre? Cuando ustedes vean la reacción de los pueblos, siempre tienen que pensar, ¿en qué piensa ese pueblo para actuar como actúa? ¿Qué piensan eso? Allá hay 600.000 personas. Hay video, nada de inteligencia artificial. No me vengan a mí. Hay una foto que vi ahora maravillosa con la amaneciendo todavía oscura y ya paseo lleno. Todo el que haya marchado en La Habana sabe que nada de eso es falso. Al contrario, yo diría de que si fueron 600.000 personas, estaban bajitos, estaban bajitos. Antes
marchábamos 1 millón de personas. Ahora, por las propias condiciones de traslado, porque no hay gas, no hay electricidad y no hay petróleo. O sea, yo no me imagino cómo se movilizó tanta gente. Porque en mi juventud yo caminaba a pie desde ahí, que eso es el Vedado hasta Marianao. Pero ya no estoy joven, ya yo no aguanto eso. Eh, ¿Qué pasa en Cuba? Cuba, primero hay que empezar a quitarse los clichés, porque la palabra democracia fue secuestrada por Occidente. Y Occidente tiene básicamente dos tipos de democracia. Está la democracia presidencialista, que es la de Estados Unidos, creen tanto en ella que llevan 2 siglos con 2 partidos, y la del resto de los países, donde tú te encuentras países que tienen 2 partidos o más en Latinoamérica, donde el presidente tiene amplias prerrogativas. O sea, yo digo de que me van a, me van a criticar porque yo vivo en República Dominicana, pero para mí el presidencialismo es lo más parecido a una dictadura, porque tú pones en un solo hombre el destino de una nación. Y no es fácil tú votar una vez cada 4, 5, 6 años y que una persona tenga amplias prerrogativas de emitir decretos. Para mí el presidencialismo es una locura. Locura total. Pero eso es lo que hay en República Dominicana, en El Salvador, en México, en casi todos los países. En el único país que creo que el Congreso tiene demasiado poder, por eso a cada rato tumban los presidentes, es en el Perú. Pero fuera de ahí los presidentes tienen mucho poder. Cuba no es así. ¿Que en Cuba hay dictadura? Bueno, antes de pasar a Cuba, les voy a decir cómo es en Europa. En Europa hay lo que le llaman no sé si en Canadá, no conozco mucho el sistema canadiense, pero en Europa lo que hay son democracias parlamentarias. En las democracias parlamentarias, tú ganas escaños. Varios partidos, se hace la votación, cada organización saca sus escaños y se compite. Por eso, por ejemplo, en España ya van varias veces que gana el PP, los conservadores, la derecha, pero no logran formar gobierno, porque tú necesitas un cierto número de escaños para formar gobierno, para crear el ejecutivo. La gente vota por el legislativo, por el parlamento. En casi toda Europa es así, creo, quitando las monarquías. Aunque España es y Inglaterra es bastante complejo también, porque con élite, anyway. Pero, por ejemplo, en España gana el PP siempre, pero entonces el PSOE, que son los socialistas, logran formar gobierno aliándose a otros grupos minoritarios independentistas. Y entonces ahí un escaño, más 2 escaños, más 3 escaños, hacen una mayoría y eso entonces produce el legislativo. Por eso es que en Inglaterra, en España y en casi todos los países, incluso Alemania, ustedes ven que los presidentes de gobierno participan en el parlamento porque uno vota en esos países por los legisladores. Dicho esto, la pregunta es, ¿y en Cuba? ¿Cómo es? ¿Cómo es en Cuba? En Cuba es una democracia parlamentaria unipartidista. Se parece a Vietnam, se parece a Irán. En Irán quien manda, quien regula la sociedad, es el Consejo de los Ayatolás. Es un consejo, un grupo de personas
religiosos, y en la capa administrativa de la sociedad hay democracia por voto. Por eso es que ustedes ven que en Irán hay votación. Lo mismo pasa en China. En China, aunque en China el Partido Comunista es más preponderante, funciona de diferente manera, pero en Cuba, tú votas también por escaño. Fidel Castro, desde que en los 70 se creó la nueva constitución, Fidel Castro era parlamentario. Entonces, y se votaba por Fidel Castro. Hay diferentes formas de votación. Hay unas votaciones que vienen de las organizaciones sociales y hay otras votaciones que son desde la base. Cuando digo desde la base, es algo así como lo que le llaman los regidores en República Dominicana, los concejales en Estados Unidos. Regidores que eso es muy complejo porque los regidores en Dominicana, por lo menos en Cuba no se vota por el alcalde, se vota por los regidores. Y los regidores son los que votan por el alcalde. Sacan entre ellos un alcalde. Por lo menos la última revisión que vi de las votaciones en Cuba era así. Lo cual te dice que es totalmente diferente, por ejemplo, en Dominicana. En Dominicana tú votas por los regidores, que por cierto, antes eran honoríficos. Lo dañaron al quitarle lo de honorífico. Y votas por el alcalde. Y antes era por lista. Los que más sacaban de los partidos los alcaldes arrastraban una cantidad de regidores. En Cuba, tú votas por los delegados, allá le llaman delegados, que son a través de circunscripción, y esos votan el alcalde de la localidad. En Cuba se vota, parece mentira, hay mucha gente que no lo sabe, pero se vota. No que es unipartidista. Bueno, en Cuba el partido funciona como el Consejo de los Ayatollahs. Es quien regula. Y esto, entonces, aquí viene el gran dilema de las democracias representativas y la democracia a los chinos, a los iraníes y otros tipos de países, porque en Corea del Sur es democracia multipartidista, pero en verdad quien manda es una élite, una especie de consejo de los ayatolás. Igual pasa en Singapur. Países capitalistas, pero funcionan de manera curiosa. La pregunta es, ¿quién tiene el poder de decir lo que es democracia y lo que no? En Cuba, cuando elegimos el parlamento, tú ahí te encuentras parlamentarios, una limpiapiso. Por ejemplo, la del barrio mío durante un tiempo era una señora que barría calle, un estibador de puerto, un militar, un poeta, un maestro, un brujo con prestigio en la sociedad de la religión yoruba, un pastor, un cura. Scipio Rodríguez, por ejemplo, fue parlamentario. Entonces, ese crisol son los que en asamblea eligen al Ejecutivo. En Cuba funciona así. Es una democracia parlamentaria, no que es un solo partido. En la democracia como en Dominicana, los partidos compiten por el poder. En Cuba hay una representación amplia y no se compite por el poder. Es muy complejo. ¿Por qué esa foto? Yo me siento tan orgulloso de ver una foto con todas las campañas durante tantos años. Gente, miren, hay un TikToker, no lo voy a mencionar porque hay un TikToker que me gusta muchísimo, que vive en Miami, le va bien en Miami, tiene diferentes negocios y él le echa mucha cosa y habla muy bien. Miren, esa masa que ustedes ven ahí, habla mucho menos de política
que los cubanos que hablan de política en Miami. Mucho menos. Ahí casi todos salieron de ahí a ver cómo se la buscan, a trabajar, a educarse, a bailar, a rumbear, a ver cómo pasar el próximo apagón, a ver cómo se compra una moto eléctrica, que eso está con una diarrea de moto eléctrica lo que hay en Cuba. Ahora fue que permitieron las motos de motor otra vez. Y ahora, bueno, estarán haciendo los inventos a ver cómo alumbrarse. Aunque Cuba debe resolver el problema energético en un año, 2 años. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba, Cuba ha pasado por muchas crisis y tuvo un buen momento con Obama. Obama entendió, abrió el diapasón, pero Cuba empezó a desarrollarse. Yo estoy convencido que todo el tema es que Estados Unidos le tiene terror al ejemplo de Cuba. ¿Por qué? Porque después de 66 años de bloqueo, en plenos apagones, con problemas de la luz, con problemas de la comida, con problemas de los salarios, con problemas de todo, logra reunir 600.000 personas. ¿Y por qué? Porque en Cuba hay una sinergia entre que lo permite, pienso yo, el sistema de gobierno que es, como ya les dije, es popular. Porque cualquier persona de esas que están ahí, muy humilde, puede ser diputado. O sea, tú no creas un sistema de gente barrigona, pendiente a las exoneraciones, comiendo langosta. En Cuba no es así. En Cuba los diputados son servidores del pueblo. Entonces, esa parte en Cuba, hay mucha gente que la ignora y no entienden por qué, no entienden por qué Cuba sobrevive y cómo puede. Ustedes se imaginan este ser, cuánta gente diciendo, eso es mentira, eso es inteligencia artificial. Hay gente que dice, eso lo llevan obligados, de verdad, de verdad. Cuando uno va a la playa con 10 familiares, no se pierde uno o dos, siempre. Imagínense ustedes tener un aparato de seguridad, de coacción, para movilizar 600 personas. Entonces, ¿qué pasa? Para mí hay una separación, hasta donde yo sé, en Cuba, el gobierno, ni el Estado, ni el partido miente. Se enfrentan los problemas con cifras. Bah. Aunque tengo que reconocer que a veces uno ve, o uno veía, en una época, ahora están más abiertos, el noticiero, en el noticiero todas eran noticias positivas. Ahora está más abierto, mucho más abierto. Bueno, el TikTok está abierto en Cuba y uno se conecta a los live y ven los live gente hablando horrible de Cuba, viviendo en Cuba con toda la libertad de expresión. No, que en Cuba no hay libertad de expresión, eso es mentira. Yo me conecto a los TikTokers cubanos y los hay que hablan barrabasadas y otros aman su país, aman su comunismo. ¿Por qué Cuba cae? ¿Por qué el periodo de Cuba ha sido tan difícil? Durante un tiempo se crearon dos monedas en Cuba. Una para ponerla al lado del dólar, para poder captar el dólar. Era como un dólar criollo. Y, déjame ver quién me llama. Y como un dólar criollo, sí. Y el peso cubano. Siempre, sí. Y el gobierno fijaba el cambio. 20, 25, 23, 26 pesos, más o menos siempre era. Era el llamado Cook y Cook. El Cook era la moneda fuerte, equivalente al dólar. Pero ya al pasar esa etapa del periodo especial de los años 90, esas dos monedas venían y como que el sistema se vuelve obsoleto. Entonces al gobierno se le ocurre unificarla con tan mala suerte
que aparece la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar lo de la pandemia? Sin la pandemia, la transición monetaria de Cuba posiblemente hubiera sido totalmente diferente, pero apareció la pandemia y eso entonces complejizó totalmente un proceso que posiblemente, conociendo al gobierno de Cuba, posiblemente se tiró en modelos estadísticos y probabilísticos. Ellos tenían planificado cómo hacerlo, pero ni en Cuba ni en el mundo se planificó la pandemia. Porque el mundo, muchas cosas de los problemas que tenemos hoy, antes de Trump, ¿no? Ahora Trump son producto de la crisis post-pandémica, de todos esos préstamos que tuvieron que pedir los gobiernos para que la gente sobreviviera. Cuba es un país que con todos los problemas, sin luz, sin un montón de cosas, logró hacer 5 vacunas contra el COVID. Tiene una gran industria, una gran... en una entrevista que me hicieron aquí, el entrevistador me dice, ¿cubano? Y le dije, sí. ¿Qué queda en Cuba? Y le dije, en Cuba queda todo, en Cuba están los recursos humanos. Toda esa gente que ustedes ven ahí son bachilleres. Toda esa gente que ustedes ven ahí son bachilleres. Mínimo. Entonces, cuando un país tú preparas y produces recursos humanos, las inversiones vienen. ¿Qué va a pasar en Cuba? Bueno, en Cuba, ante todo, el tema de la luz se debe acabar. Porque ya están los chinos ahí, están llenando Cuba de energía alternativa. Esa es la primera. Esa crisis de los apagones, eso parece que va a ser historia en Cuba. Y pensando, porque yo un día dije, ¿y si cae una granizada y se echa a perder? No, 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 es que están llenando el país, lo están llenando de... ya una vez en Cuba no hubo apagones, pero estaba Venezuela y los acuerdos de Venezuela permitían. Después los Estados Unidos bloquearon a Venezuela y todo se complejizó. Pero Cuba va a tratar de depender lo menos posible del petróleo, seguro, ¿eh? Seguro. Cuba va a apostar desde lo eólico, fotovoltaico, hasta posiblemente generación a través de la corriente del Golfo. A mí no me extrañaría que se metan los chinos, los rusos, los iraníes, los turcos, que todos están en Cuba, los hindúes, los brasileños, y que pongan algo, porque por el norte de Cuba pasan unas corrientes que son bastante interesantes en lo que es generación de electricidad. Se puede inventar algo ahí, no conozco mucho del tema. Entonces, ¿qué va a pasar con Cuba? Cuba, en plena crisis energética, en el piso, fue aceptada en los BRIC. ¿Qué pasa con esto? Que los BRIC ya tienen un sistema alternativo de transferencias bancarias. Ya Cuba, cuando tenga que pagarle a los chinos 10 millones de dólares, o a los rusos 10 millones de dólares, o los rusos a los chinos, o los chinos a los rusos, o con India, o con Brasil, con otros BRIC, ya no van a tener que pasar por el sistema de transferencia internacional, que fue la primera sanción que le pusieron a Rusia. Te vamos a bloquear y le cortan el sistema de transferencia electrónico internacional. Ya los BRIC tienen su alternativa. Y vienen cosas más interesantes porque, por ejemplo, tanto los rusos como los chinos tienen alternativas al GPS que nosotros conocemos. Pienso yo que por ahí viene también el sistema operativo Harmony, whatever, que va a competir con Windows y va a competir con Android. Eso es de la Huawei. Los rusos, ya los chinos van para el 10G y están llenando el planeta de satélites y ya están compitiendo contra el Starlink de Elon Musk. O sea, estar en los BRIC hoy
es pertenecer a un conglomerado de países que lo que quieren es hacer negocios sin que nadie les esté diciendo, como dijo Lula. Lula dijo, ¿por qué tengo que coger entre Estados Unidos y China? ¿Por qué? Yo quiero comerciar con los dos. Y ahí es donde los BRIC van a irle llevando la delantera fuertemente a Estados Unidos. Y a medida que los países se planten y digan, tú a mí no me vas a poner sanciones o tú no me metes miedo, que fue lo que pasó con Rusia. A Rusia la bloquearon y Rusia entonces empezó a comerciar con todo el mundo, menos con Europa. Y Europa entonces tuvo que comprarle a Rusia a través de India y a través de China. Oigan, no te compro petróleo, pero se lo compraban a los hindúes y los hindúes se lo compraban. Le compraban a los rusos, refinaban y entonces se lo vendían refinado a la misma Europa que no lo quería directamente de Rusia. El mundo va a cambiar, va a cambiar. Los países bloqueados como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Venezuela no está en los BRICS formalmente, pero ya Lula sabe que no puede inventar. Sí, porque fue Lula el que se opuso a eso. Venezuela ya está en BRICS igual. El mundo está cambiando delante de nosotros. ¿Qué va a pasar con esas personas? Esas personas que ustedes ven ahí van a ser, van a sacar al país otra vez de la crisis y ahora para siempre. Porque ahora el mundo cambió de tal manera que las sanciones norteamericanas se van a volver obsoletas. Y con el desarrollo que ha tenido la China comunista de un solo partido, el mundo empieza a preguntarse si estos sistemas democráticos donde se vota cada cierto tiempo son más factibles que un tipo de gobierno donde haya una especie de consejo que sea quien diga, aquí puede estar quien sea gobernando, pero el plan del país a mediano y largo plazo es este y nadie puede cambiarlo. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? Es lo que pasa en China. Y por eso China, en solo 60 años, ha sacado 800.000 personas de la pobreza extrema. Y hoy todos sabemos lo que es China. ¿Por qué? Porque el sistema de ellos, uno puede estar de acuerdo. En China lo que tú no puedes fuñir mucho con el gobierno. Y en China tú puedes hacer todo tipo de negocio, pero tú no mandas. Tú mandas en tu negocio. En el Estado y el país tú no mandas. O sea, hay un poder supremo, en este caso el Partido Comunista Chino, que es quien manda. En Cuba es igual. En Cuba quien rige el timón del país es el Partido Comunista. Y en la parte administrativa, legislativa, ya entonces el pueblo. Y el pueblo es el que elige al ejecutivo. Pero es el partido quien mayorea en lo que hay que hacer. Estoy muy contento con esa movilización. No se movilizaban desde la pandemia. Eh, y hay esperanza, hay esperanza. El cubano tiene una resiliencia increíble, increíble. Mi familia, yo estoy enterado porque sé los trabajos que se están pasando. O sea, yo vivo en Marianao, eso es vedado. Lo mío es en los barrios. En los barrios es sobreviviendo que se está. Pero, y también la gente habla mal y protesta. Y, o sea, en Cuba hay una libertad de expresión plena, no así de prensa. Porque es un país agredido, bloqueado, en guerra económica. Por lo tanto, cuando un país está en guerra, el poeta decía, a ciudad sitiada, disidencia y traición. Tú, un país en guerra, las libertades
son a según. Tanto así que cuando pasa lo del 11 de septiembre, Estados Unidos tuvo que poner la ley patriota. ¿Se acuerdan? Sí, aquí habemos democracia, libertad de opinión, libertad de prensa, todo lo que tú quieras, pero el que atente contra el Estado tiene problemas con el Estado. En Cuba pasa exactamente lo mismo. Hoy en Cuba, cosa que no se sabe, hoy en Cuba tú puedes tener tu negocio, aquellas restricciones que habían de vender casa, de vender otro tipo de insumos como carro, todo eso está levantado. Hay cooperativas de producción, que algunas de ellas son muy exitosas. Hay diferentes tipos de producción. Y cuando la banca se desarrolle más, posiblemente empiecen los créditos. Posiblemente empiecen los créditos, cosa que no existe en Cuba por las limitaciones, no necesariamente porque no se quiera. Casi todas las cosas que pasan en Cuba, independientemente a errores que en su momento la historia analizará, casi todas las cosas que pasan en Cuba pasan por el contexto, o sea, cosas que tú querrías hacer, pero no se puede hacer por contextos económicos. Yo tengo muchas esperanzas. La guerra de Ucrania aceleró todos los procesos de cambio en el mundo entero. La guerra de Ucrania aceleró la necesidad imperiosa de los BRIC de quitarle el trono a la mal llamada comunidad internacional, que creen que Occidente, el Occidente rico, Estados Unidos, Canadá y Europa son el mundo. El mundo es algo más que Occidente. El mundo es algo más que Occidente. Cuando tú te paras en América y miras para abajo, el sur también existe. Cuando tú te paras en el Mediterráneo y miras para abajo, te encuentras un África pujante con 50.000 problemas, cada país con su problema, pero hay países que están muy pujantes, economías que no van mal, no van mal, y ahí están metidos entonces los chinos y los rusos con sus créditos. Ese terreno Occidente lo ha perdido todo. Occidente lo que hizo fue lapidar, chupar como vampiros a África, y África se cansó. Cuando te vas a los países del Golfo, ya no son aquellos árabes en camello. Si te vas a Irán, te das cuenta que con sanciones y todo es un país que está haciendo los drones más famosos y mejores del mundo entero, y cohetes supersónicos. Te vas a India y te encuentras que es otro país muy pujante. Te vas a China, Indonesia, Malasia. O sea, el mundo es mucho más que Occidente. Nosotros no somos el ombligo del mundo. Y eso lo saben sobre todo los que hacen telenovelas, que han visto el espacio inundado por las telenovelas coreanas del sur y turcas. Viva Cuba, viva Cuba. Y yo en eso no me equivoco. Y me importa un poco lo que digan. En eso digo como Silvio Rodríguez. Buenas noches, amigos y enemigos. Y lo único que siempre pido es que respeten mi manera de pensar, como yo he aprendido a respetar la del prójimo. Nos vemos pronto.